Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Dribhisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a recordar, lo recuerdo cada cierto tiempo para que quien lo haya olvidado, para si alguien nuevo está en el grupo, sepa, este inicio que siempre hago como rutina es una especie de acondicionamiento para la lectura y el compartir, disculpen, y de acondicionamiento también para abajar las cuestiones del ego falso y todos estos elementos y situarlo en una postura de entrega y obediencia. En el acondicionamiento, a la hora de introducirnos a las temáticas relacionadas con la trascendencia, en específico con el Señor Supremo, hay dos elementos necesarios. El primer elemento es el elemento de silenciamiento o de acallar la influencia de la mente y sus informaciones y criterios, o sea, la especulación mental. Pero uno podría lograr eso, o sea, porque eso se puede lograr de diferentes modos. Uno podría lograr eso, podría entonces quedarse así completamente abierto, como un observador consciente para tratar de discernir qué es lo que los textos dicen en su esencia básica, pero no quedaría acondicionado para el progreso espiritual. El progreso espiritual implica más allá que el simple silenciamiento, más allá que la simple observación consciente, más allá que lo que llaman el estado de conciencia ampliada, etcétera, etcétera. No basta con adoptar eso que popularmente las personas dicen de espectador para avanzar en la comprensión o adentrarnos en el plano de conciencia espiritual y mucho menos en el plano de conciencia espiritual en su variante o en su profundidad ya de riqueza variada o personalista, donde el plano de conciencia espiritual deja de ser un simple resplandor, una simple, como algunos le dicen, una refulgencia, una luz, para mostrarse como algo totalmente lleno de variedad, actividad, lleno de sentimientos y de intercambio amoroso constante. Para ello es necesario, junto a la cualidad de asumir una postura de observador consciente, es necesario también asumir una postura de entrega, de sumisión, de obediencia. Por eso las escrituras védicas y también otras culturas diferentes a la del pueblo védico hablan de la importancia de la sucesión discipular o la importancia de algún modo pasar a formar parte de una cadena. Entiéndese por cadena no lo relacionado a opresión, sino lo relacionado al enlace de eslabones. Una cadena que de manera continua vaya hacia el propio origen, hacia la suprema personalidad de Dios. Entonces, ese insertarse en esa cadena solo ocurre de modo perfecto cuando usted se quita a usted mismo, cuando todos los impulsos del ego falso, la tendencia egoísta de la existencia debido al engaño, se va aquietando, se va quitando, se va diluyendo y se queda usted en la percepción directa de parte pequeñita, muy pequeñita de aquello que es lo más grande. Y entonces desde ese saberse parte pequeñita, usted va a los pies, usted va humildemente, usted va reverencialmente, o sea, desde una actitud de humildad, reverencia, aceptación y literalmente se entrega. O sea, cuando yo estoy diciendo, por ejemplo, que repito, ese es el modo específico que lo hago en este caso en los amaneceres espirituales, pero podría ser cualquier otro.
siempre y cuando sirva para que la persona se acondicione. En el caso de cada persona tiene su propio modo que puede cambiar en el tiempo. Lo importante es que la aptitud de acondicionamiento, la sensación o la experiencia de acondicionarse ocurra. Cuando yo digo Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nrivise Sunyavadi Pashatya Desatarine. Cuando yo digo eso, lo que estoy haciendo es colocando literalmente o colocándome en una actitud de respeto, en una actitud de entrega obediente ante la personalidad del devoto puro del Señor, o la autoridad o el maestro espiritual, llámese como se le quiera llamar. Y así después, cuando ya hay Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, o sea, todos implican una entrega, una aptitud de entrega total. Y desde esa actitud de entrega que viene acompañada con la actitud del espectador consciente, entonces que uno está capacitado, o al menos está en la posición adecuada para abordar y compartir sobre textos como el Srimad Bhagavatam. Porque el espectador consciente solamente sin la actitud de entrega y obediencia nos deja todavía en una posición peligrosa, que es la posición de la creencia de la independencia. O sea, el espectador consciente, al liberarse de todas las influencias de la mente, de las predisposiciones, etcétera, etcétera, puede no, de hecho, en la mayoría de los casos se siente entonces poderoso, se siente independiente. O sea, no necesito de nada, no necesito de nadie para introducirme al plano del conocimiento. Eso es cierto, pero solamente para introducirse a un limitado conocimiento, que es el conocimiento desde el punto de vista del universo material, o sea, del plano de conciencia material. Sin embargo, el plano trascendental, desde el punto de vista de la trascendencia material, o sea, el plano de conciencia vaikunta, o el plano de conciencia espiritual, no le va a ser accesible. Y en cuanto crea que le está siendo accesible, debe saber que es un engaño de su propia mente, que está produciendo un plano ilusorio de conciencia espiritual. No se puede acceder al plano de conciencia espiritual, específicamente al plano de la entrega, si antes no hay a algo a lo cual entregarse. Entonces la actitud de entrega y el respeto hacia ese algo a lo cual se está entregando es imprescindible. El texto, vamos a recordar, Maharaj Parishi se encontraba a la orilla de los ríos, vinieron los sabios porque ahí estaba el devoto del Señor y querían presenciar cómo iba a ser el acontecimiento de pasar de lo que llaman la vida material ya a su liberación. Y describíamos en los textos anteriores algunos detalles importantes, que era primero, los verdaderos sabios siempre están preocupados por el bienestar de toda la gente común, o sea, de todo el mundo. Esa es la tendencia de un verdadero sabio. Y después describíamos que, por tanto, en ese sentido, sus palabras siempre son muy gratas, o sea, ellos enseñan o hablan de una forma muy grata, muy agradable, que es capaz de abrir el corazón de todo. Lo que enseñan siempre está lleno de significado, o sea, no hablan de tontería, siempre tienen una fundamentación vital o de importancia para la criatura, y además de eso lo presentan de un modo apropiado, de una forma veraz, o sea, siempre se basan en diferentes argumentos que no provienen de ellos mismos, y lo cual le da solidez a lo que están diciendo. Apuntábamos en el amanecer anterior que estos detalles son muy importantes porque nos ayudan a poder diferenciar, nos ayudan a poder distinguir cuando realmente estamos en presencia de alguien que está en ese plano de conocimiento, y cuando estamos en presencia de alguien que simplemente está asumiendo la imagen de sabio, pero que realmente no posee
ese conocimiento. Ese tipo de cualidades o actitudes descritas anteriormente y otras más tienen que emerger de modo natural y espontáneo de la personalidad de aquel que se encuentra en el plano del conocimiento y por tanto en el plano de la bondad. Vamos a recordar que el plano de la bondad y el plano de conocimiento es el mismo plano, conocido como Sattva Guna, o el plano, la modalidad o el modo de funcionamiento desde la bondad o el conocimiento. Este conocimiento, vamos a repetir, es conocimiento también trascendental. Maharaj Parikshit dijo: oh grandes sabios, todos ustedes han tenido la bondad de reunirse aquí, procedentes de todas partes del universo. Todos ustedes son como el conocimiento supremo en persona, el cual reside en el plano que se encuentra por encima de los tres mundos, conocido como Satya Loka. En consecuencia, ustedes están inclinados por naturaleza a hacerles el bien a los demás, y con excepción de esto, no tienen ningún otro interés ni en esta vida ni en la siguiente. O sea, Maharaj Parikshit vuelve a mencionar el elemento de cómo el verdadero sabio siempre está movido a actuar en función del bienestar. Él no se moviliza por más nada. No se moviliza por la búsqueda de un placer, por la huida de un sufrimiento, porque ya esto de placer y sufrimiento ha sido trascendido por el sabio. Él no anda movilizando su comportamiento, su conducta por estos elementos, y sino que anda en función de cómo la entidad viviente puede escapar de su encarcelamiento, de ignorancia y oscuridad. Continúa el texto: oh brahmanas dignos de confianza, ahora les pregunto acerca de mi deber inmediato. Por favor, después de la debida deliberación, háblenme del inmaculado deber de todos en todas las circunstancias, y específicamente de aquellos que están a punto de morir. Y saca al escenario Maharaj Parikshit la pregunta central, que le da núcleo, sustancia al Srimad Bhagavatam. O sea, Maharaj Parikshit alaba, congratula a los sabios por sus palabras que le dijeron anteriormente, le contaron un poco sobre el Señor Supremo, la manera de cada uno, desde la experiencia de cada uno, desde la tendencia de cada uno, lo hicieron de forma agradable, de forma veraz, eran personas completamente santas. Entonces Maharaj Parikshit dice: estos son los idóneos para que me respondan esta pregunta, y les pregunta: ¿qué debo hacer? Díganme cuál es el deber de toda criatura, específicamente el ser humano, y específicamente de aquel que está a punto de morir. Esta pregunta es importante. ¿Cuál es? Está preguntando el Dharma. ¿Cuál es el Dharma supremo? ¿Cuál es el Dharma fundamental? El Dharma esencial, el verdadero Dharma, por encima de todos los supuestos Dharmas relativos que vienen y van, que la humanidad se ha impuesto y se seguirá imponiendo según cultura, época. Más allá de todo eso, ¿cuál es el Dharma del ser humano? Y sobre todo el Dharma o el deber, la ocupación por excelencia que el ser humano debería ocupar, y sobre todo cuando ya sabe que está a punto de morir. Pero es importante no solo el que está a punto de morir, porque anteriormente dice, les pregunto acerca de mi deber inmediato. Háblenme del inmaculado deber de todos en todas circunstancias. El Dharma de todos. ¿A qué o cómo es que nuestra vida puede comenzar a tener verdadero sentido? Cuando en el centro de nuestra vida, ¿qué hilo conductor ponemos? Como el collar de perlas. Las perlas son diferentes, están ensartadas, pero están unidas por un hilo conductor, un hilo unificador. Entonces el Dharma esencial es una cosa que debería atravesar toda nuestra vida en cualquier circunstancia que sea, junto a otros Dharmas circunstanciales, pero que debería ser siempre el mismo. Entonces Maharaj Parikshit está preguntando: ¿cuál es ese Dharma? ¿Cuál es mi deber? ¿Qué debo hacer? Pero no solo el mío, sino cuál es el deber para todo ser humano.
independientemente de la circunstancia en la que se encuentra. Maharaj Pariksit está preguntando por todos nosotros. Maharaj Pariksit está haciendo una pregunta que no es solo de beneficio personal, como hacemos nosotros los egoístas y mezquinos, sino que está haciendo una pregunta de beneficio universal, de beneficio de toda criatura o para toda criatura. Esto sitúa a Maharaj Pariksit en la calidad de un gran alma. O sea, cómo unificar el beneficio supuestamente personal con el beneficio total, porque no tiene sentido obtener algo que sea solo para beneficio particular. O sea, eso no tiene sentido. Tiene sentido para el ego, desde una postura egoísta de la vida, pero desde una postura de conocimiento iluminado, donde uno se comprende parte de todo un sistema más complejo, donde el bienestar de esa parte también depende del bienestar de las demás partes, y el bienestar de las demás partes depende del bienestar de cada otra parte, y todo depende de un todo, porque no basta, esto también es importante, el considerarse parte de un sistema y actuar en conformidad a esa concepción de la vida, no basta para alcanzar ya el plano de comprensión suprema. Evidentemente eso nos sitúa en una condición diferente, una condición más altruista, más humanitaria, más humanista, más estable, más entregada, más voluntariosa. Pero todavía falta algo. No se trata solo de ponernos en función o tener en cuenta el bienestar de las demás partes, porque primero que todo no podemos tributarle bienestar a ninguna de las partes. ¿Cómo podríamos tributarle bienestar real a alguna de las demás partes que conforman el sistema conocido como creación, si no somos siquiera capaces de tributarnos real bienestar a nosotros mismos, si estamos en una condición de arrastre mental, de arrastre egoísta, de arrastre por las necesidades, de arrastre por las experiencias, por los deseos, o sea, una posición de condicionamiento? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pero vamos a suponer que un poco salimos de esa posición de condicionamiento y vamos adquiriendo verdadero conocimiento. Viene también la otra cuestión. Cuando adquieres verdadero conocimiento te das cuenta que no puedes tributar real bienestar, total bienestar, perfecto bienestar a ninguna criatura, ni puedes siquiera aliviarle de manera real los diferentes tipos de sufrimiento por los cuales está pasando, porque esos tipos de sufrimiento no son más que reflejos de un sufrimiento matriz o el gran sufrimiento, que es el estar identificado o el estar separado de su verdadera identidad como chispa o espíritu viviente o fragmento de verdad, de eternidad, de gozo y de amor. Así que por lógica se impone el tercer elemento, que es el dueño del sistema. Muchas veces desde el punto de vista material, por ejemplo, incluso desde un enfoque panteísta o de una filosofía enfocada desde ese modo, se sitúa al Señor Supremo, se equipara a Dios con el todo, con el universo total, con la creación en total. No, Dios es el conjunto de la creación, Dios es el conjunto de todo lo que existe, y se le ve como una sumatoria, o sea, Dios es un sistema de elementos, el sistema en conjunto de todos los elementos. Sin embargo, la enseñanza de los acharyas nos lleva más allá. Dicen, no, ese sistema tiene una personalidad, porque se ve que en ese sistema hay cierto funcionamiento organizado, se ve que hay esto, se ve que hay aquello, o sea, se ve que hay alguien, rigiendo, por decirlo así. O sea, entonces esa personalidad, aceptación de yo como chispa viviente, separado entonces y distinguiendo eso de cuerpo, mente, etcétera, etcétera. Después, esa chispa viviente aún así está integrada a un sistema conformado por incontables chispas vivientes, donde el suceso de una afecta o interviene en el suceso de la otra. Lo que pasa es que no estamos conscientes de esto. Y esto es un fenómeno muy interesante. Ahora la física cuántica está un poco acercándose a esto en teoría, pero todavía no pueden aportar pruebas sustentables. Entonces, o sea, el cambio que ocurre en un fragmento de conciencia llamado alma, ese cambio ocurre al mismo tiempo o afecta al mismo tiempo a los demás fragmentos de conciencia que se encuentran en el mismo plano de conciencia. Esto, repito, es una ley, es importante, pero no la percibimos porque estamos muy
enredado. Pero cuando uno logra percibirla, entonces ya por naturaleza actúa de forma identificada, o sea, se preocupa por el bienestar de él. Entonces, después de la percepción de todo ese sistema general, viene lo tercero, la percepción y la aceptación de una personalidad rectora, de una personalidad dueña, una personalidad disfrutadora, que es la personalidad total de todo ese sistema total. Entonces, fíjense, cuando llega aquí a este punto, se llega a una conclusión. No puedo de modo independiente solucionar los sufrimientos de ninguna de las criaturas que conforman el sistema llamado la totalidad, porque no tengo potencia para eso. Por más que lo intenten, por más que lo quieran, no lo van a lograr, y ni siquiera van a lograr poder saber cuál es la verdadera cuestión de cada criatura en cada momento, y qué es lo que realmente va a ser ayuda y qué es lo que no va a ser ayuda. Por tanto, ese camino siempre conduce a la frustración. Quiere decir que lo más inteligente sería situarse en, bueno, si yo logro un poco restablecer mi relación con la personalidad, desde la personalidad mínima que soy, hacia la personalidad de esa regente de la totalidad, si logro restablecer mi vínculo con ese tipo de personalidad en conocimiento y en amor, entonces ese fragmento que supuestamente soy va a comenzar a ganar en potencia, va a comenzar a ganar también en calidad de conciencia, y va a comenzar a reflejar eso en las demás entidades vivientes. Vamos a volver a recordar el punto, lo que sucede en un fragmento de la presencia total. Vamos, para entenderlo, a ver a Dios, por ejemplo, como la presencia total. O sea, Dios tiene una presencia. Él no es la presencia, sino que tiene una presencia. Y su presencia es total porque Él es total, Él lo abarca todo. Ahora, nosotros, lo que llamamos nuestra conciencia, no es más que un fragmento perceptivo de esa presencia total. No es que hay muchas presencias, hay una sola presencia. Ahora, dentro de esa presencia, por alguna razón, un fragmento, por llamarlo fragmento, no es que Dios tiene pedazos ni nada de eso, pero es para entendernos, un fragmento se vuelve consciente de un cierto límite. Ese cierto límite, entonces ya esa conciencia de cierto límite, la criatura de pronto adquiere lo que se llama el ego falso, o sea, yo soy esto, y se cree independiente de la otra presencia. De hecho, no percibe todavía la otra presencia porque está en ignorancia. Entonces, el recobrar la reidentificación entre esa presencia pequeña y esa presencia total, eso es lo que se llama el estado de trascendencia o la iluminación. Cuando usted recobra eso, entonces usted comienza por fin, cuando hablo de usted me refiero a la chispa de vida, comienza a avivar su potencia, porque está realmente vinculada a la fuente de todas las potencias, al Señor Supremo. Y ese reavivamiento crece cuando empieza a ocurrir una relación viva de intercambio amoroso, intercambio de servicio. Ahora, ¿qué va a pasar cuando usted va reavivándose en potencia espiritual? Si todo lo que pasa en ese campo de presencia mínima, lo cual llaman conciencia personal, repercute de algún modo en los otros campos de conciencia personal de todas las diferentes criaturas, aunque ellas lo perciban o no, entonces este reavivamiento también va a estar ocurriendo en todas las demás. Y esto es muy significativo porque ese es el único modo entonces de hacer verdadero bien a todos. El reavivar nuestra conciencia o potencia espiritual hace un bien automático, progresivo a todos. Va ayudando a ir estimulando también la chispa de vida que conforma a las demás presencias minúsculas. Entonces Maharaj Parishie está diciendo también, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi deber? ¿Cómo puedo yo reavivar por completo la mínima potencia espiritual que soy? Porque esa misma manera es la que le sirve a todo el mundo, porque en última instancia, en cualidad, o sea, en calidad, todas las almas somos iguales, somos la misma. Por tanto, lo que reavive mi potencia va a reavivar la potencia de todos. ¿Qué responden los sabios? ¿Quién responde? ¿Quién va a llegar a escena? ¿Quién va a ser el narrador original del Srimad Bhagavatam en este caso? Porque el original es el propio Señor.
lo comenzaremos a ver a partir de el próximo amanecer, o sea, cuando Dios nos siga permitiendo esta maravillosa actividad de hablar y escuchar sobre las narraciones relacionadas al Señor y a sus grandes devotos, que siempre, nunca olviden esto por favor, tienen potencia purificatoria si las asimilamos con entrega, fe, apertura y desde una posición de no defensa, o sea, no nos defendemos, simplemente vamos abriendo el corazón y la mente. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.